¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Gracias a los que ya se van conectando para nuestro estudio de esta tarde del libro de los Hechos. Estamos casi por terminar, es el tema número 11. Vamos a hablar acerca del tercer viaje misionero de Pablo y después ya solamente veremos los capítulos finales la próxima semana si el Señor lo permite. Gracias, hermanos, a todos los que se están agregando este estudio, los que lo están viendo ahorita en vivo, los que lo van a ver después. Saludos a toda nuestra iglesia local y sobre todo también a la iglesia extendida en otros lugares que ya fielmente se unen a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Que Dios les bendiga y por favor compártanlo, hermanos, en sus redes sociales para que mucha gente pueda ser bendecida. También recuerden que está en YouTube, en nuestro canal de YouTube de la iglesia, están todos estos estudios bíblicos. Pues vamos a orar, vamos a orar si les parece bien, hermanos, y empezamos con el tema número 11, el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Padre, muchas gracias por esta tarde, gracias por cada familia que está ya reunida, Señor, para este estudio bíblico. Muchas gracias, Señor, por tu presencia en la casa de cada uno de nosotros. Señor, a pesar de la distancia, a pesar de que cada quien está individualmente, Señor, tu Espíritu Santo nos une y tu Espíritu está con nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento, Padre, y que todos podamos aprender acerca del gran compromiso, del fervor con que estos primeros cristianos predicaron tu palabra, Señor, y que por favor seamos todos contagiados también para seguir predicando tu palabra de la misma manera. Muchas gracias, Señor, por esta tarde hermosa y gracias por cada familia que está aquí presente, Señor. Gracias. En nombre de Jesús abrimos tu palabra. Amén. Amén. Bueno. Pues vamos entonces, hermanos, al libro de los Hechos. Si tienen sus Biblias, por favor, ahí vamos a hablar acerca de este capítulo 18. Casi terminamos el capítulo 18 hasta el versículo 21, vamos a ver ahora. Y vamos a hablar acerca de este tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Déjenme ponerles aquí la Biblia. Aquí está la Biblia, ok, ahí está, y ahí estoy yo, ok. Ahí está el mapa del tercer viaje misionero de Pablo, ahorita lo vamos a ver, pero el versículo 23 del capítulo 18 dice, después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Si ustedes se acuerdan, en las lecciones anteriores empezamos a ver cómo el apóstol Pablo empieza estos viajes misioneros y cómo empieza a establecer iglesias en diferentes ciudades, en diferentes provincias muy lejanas. Lo vemos esto, hermanos, en unos minutos apenas, pero estamos hablando de que estos viajes misioneros duraban años, son años de historia bíblica, son años de esfuerzo, son años de trabajo, de traslados, la mayor de las veces a pie, ¿verdad? Entre una provincia y otra, atravesando por barcos mercantiles, barcos de pasajeros. Eran situaciones muy, muy difíciles las que enfrentaron tanto Pablo como sus acompañantes para poder llevar el Evangelio a todas estas provincias, hermanos, a todas estas regiones y por supuesto posteriormente hasta llegar hasta nosotros miles de años después. Pero lo importante, hermanos, aquí y lo que quiero resaltar es el grado de compromiso que tenía Pablo con el Evangelio. Y después del compromiso que tenía él, la manera tan espectacular como el Espíritu Santo contagió a otros, ¿verdad? Porque primero dijimos era Pablo con Bernabé nada más que salieron, pero se unió Juan Marcos, se unió Silas, se unió Timoteo, se unió el doctor Lucas, que es el que va redactando y escribiendo todo lo que sucede. Y con el paso de los viajes se iba añadiendo más y más y más gente, discípulos, líderes de las iglesias, pastores que se quedaban ahí. Y ese fue el crecimiento. Por supuesto, como les digo, esto no sucedió de un día para otro. Fueron años, años en que el Evangelio siguió desarrollándose, en que Pablo visitaba las iglesias, las confirmaba, las afirmaba, pasaba tiempo discipulando a nuevos líderes y esos nuevos líderes volvían a retomar también el compromiso de discipular a nuevos creyentes para que pudieran irse haciendo cargo de las obras de las iglesias por donde se iban abriendo.
Esto fue un periodo, hermanos, de muchos años. Fueron quizás 10, 12 años, en el que Pablo estuvo recorriendo estas ciudades, estas regiones o provincias del Asia Menor hacia los gentiles. Acordémonos de esto, es muy importante. Pablo, su llamado es hacia los gentiles, es decir, no hacia los judíos, aunque siempre llegaba y buscaba la base de los judíos, buscaba la sinagoga, buscaba algunos judíos que ya conocieran de las escrituras, que estuvieran familiarizados con el ministerio de Jesús, y a partir de ahí empezaba su predicación y alcanzaba a los gentiles. En algunos lugares no había sinagoga, como en Filipos, así es que empezaba directamente con los gentiles. No fue un impedimento nunca para Pablo el que hubiera gente que le apoyara o no. Él llegaba y empezaba a predicar. Y Dios siempre iba poniendo a la gente idónea para que que le empezara a acompañar para la predicación. Bueno, entonces Pablo empieza, dice aquí, quiere recorrer otra vez la región de Galacia, de Frigia, se quiere ir para allá arriba para empezar nuevamente a confirmar a los discípulos. Pero sucede algo en la iglesia de Éfeso. Vamos a ver el versículo 24. Dice, llegó entonces a Éfeso. Si ustedes se acuerdan, aquí está Éfeso, miren, aquí está, ahora tengo este cursorcito, ahí está Éfeso, ¿verdad? Es un puerto, es una iglesia que se convirtió en un centro de predicación muy importante y fue una de las iglesias más grandes. Se piensa que se congregaban o se podían fundar hasta 5,000 personas en esta iglesia de Éfeso. Bueno, llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, elocuente, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, o sea, le echaba ganas a Apolos a predicar, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hasta ahí se quedó. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿se acuerdan aquellos que hacían tiendas de campaña con Pablo y que Pablo los conoció y los incluyó en sus viajes misioneros, este matrimonio? Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí hay algo bien interesante, hermanos, en este versículo, bien importante. Este hombre predicaba con mucho entusiasmo, pero no tenía todo la enseñanza completa de Jesús. Él hablaba acerca del bautismo de Juan, del arrepentimiento de pecados, y que iba a venir un Mesías que iba a darles la salvación eterna. Entonces Priscila y Aquila dijeron, este cuate le falta información, porque el Mesías ya vino, ya estuvo con nosotros, ya estuvo entre nosotros, ya murió en una cruz y ya resucitó y ya envió al Espíritu Santo. Así es que este matrimonio toma aparte, esto es bien importante, hermanos, no lo exhibieron a Apolos delante de toda la gente, no lo confrontaron delante de toda la gente. Este es un espíritu muy bonito. Cuando alguien está predicando, cuando alguien está hablando la palabra de Dios y quizás no está completa su información, quizás cometió algún error, es muy importante que cuando alguien le quiere corregir, lo tome aparte. No se trata de exhibir a nadie, no se trata de poner en vergüenza a nadie, no se trata de que los demás vean que yo sí sé y él no sabe. Se trata de edificar, se trata de enseñar, se trata de discipular. Así es que Aquila y Priscila, con mucha sabiduría de parte de Dios, toman aparte a Apolos, que era un gran predicador. Era un hombre que predicaba fervorosamente. Lo toman aparte y le expusieron, dice, más exactamente el camino de Dios. Dice después el siguiente versículo, y queriendo pasar él a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran, y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Fíjense qué hermosa diferencia, ¿verdad? Él predicaba con muchas ganas,
pero predicaba acerca del bautismo de Juan. Después de la instrucción de Priscila y Aquila, lo animan a que vaya y que siga predicando. No le dijeron cállate, no le dijeron ya no prediques porque tú no sabes, no tienes conocimiento, nosotros sí, tú no sabes, eres un ignorante. Ellos no tomaron esa actitud. Lo discipularon, lo enseñaron, le enseñaron más exactamente cómo era el camino del Señor y lo volvieron a enviar. Así es que llegó él a predicar y dice que predicaba públicamente y refutaba a los judíos y él defendía las escrituras y diciendo que Jesús era el Cristo. Es un ejemplo muy bonito, hermanos, de cómo la fe se debe de transmitir. Nuestra fe, hermanos, nuestra predicación no es para refutar, ni para estar confundiendo, ni para exhibir a nadie. Ninguno de nosotros somos más que ningún otro, todos estamos aprendiendo, todos somos parte de la iglesia y ninguno se puede creer sabedor total de la verdad. Pero es muy importante la actitud. Lo tomaron aparte, dice, y le empezaron a enseñar con más cuidado. Bueno, vamos a ver adelante capítulo 19. Versículo 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Fíjense qué curioso. 12 hombres, 12 nuevos discípulos que se encontraron en Éfeso. Estos ciertos discípulos, hermanos, estos ciertos discípulos habían escuchado la revelación por parte de Juan, habían escuchado la predicación de los discípulos de Juan. Probablemente después de Jesús y después de Juan, algunos de esos discípulos, ¿se acuerdan en el Evangelio que Juan tenía sus discípulos? Andrés era uno de los discípulos de Juan. Y yo creo que esos discípulos siguieron difundiendo todavía la predicación, el mensaje de Juan el Bautista. Así es que cuando Pablo descubre que estos habían sido seguidores de Juan y que tenían la misma necesidad que Apolos, se explica aquí en el libro de Hechos detalladamente que la información que tenían era incompleta, les faltaba, se quedaron a la mitad y tuvieron que ser bautizados nuevamente y reincorporarse a la iglesia. Esta clase de personas, hermanos, se presentan ocasionalmente a través del Nuevo Testamento. Habían seguido predicando el mismo mensaje que se encuentra en Juan 3, que el Mesías ya había venido y que debían arrepentirse de sus pecados porque el reino de Dios estaba cerca. Juan les había indicado esto precisamente, sin embargo, no sabía nada en cuanto a la iglesia, de los eventos que habían sucedido a partir de Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo. Así es que ellos se les enseña, se les dice, se les explica lo que ha sucedido, cómo es ahora que se está desarrollando la iglesia, y Pablo dice que les impuso las manos para señalarles su identificación y para demostrar que habían sido aceptados por Dios. Nuevamente, la imposición de manos, qué importante es. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. ¿Verdad? A veces en nuestros cultos, en las reuniones, es muy fácil estar imponiendo manos a todo mundo. Tenemos que ser muy cuidadosos al momento de imponer las manos. Pablo lo hizo aquí en señal de identificar que estos dos hermanos ahora eran parte realmente de la iglesia. Y lo confirmó el Señor, lo confirmó también enviándoles el don de lenguas, ¿verdad? Empezaron a hablar en lenguas. Ahora, no quiere decir que el Espíritu Santo vino otra vez, sino que la extensión de lo que había pasado en Hechos capítulo 2 seguía también sobre ellos. Fue en esta ocasión que el
don de lenguas se registra por última vez en el libro de los Hechos. No quiere decir que no exista, no quiere decir que no esté vigente, pero en el libro de los Hechos es la última vez que se menciona. ¿Por qué era necesaria esta señal, hermanos, en este caso? Obviamente eran judíos estas personas, sin embargo, el sello divino tuvo otro propósito. Escuchen esto porque es importante. Cuando repasamos la historia de la venida del Mesías, se nota que esta empezó con el nacimiento milagroso de Jesús, ahí en Belén, ¿verdad? Después empieza también con el otro nacimiento del que era su anunciador, Juan el Bautista. Así que la transición que resultó en la formación de la iglesia en realidad empieza desde Juan. Juan empieza a predicar y Juan empieza a llamar a la gente al arrepentimiento. Después pasamos por la vida, el ministerio, el rechazo de Jesús. Terminamos con la formación de la iglesia cuando el Señor resucita y viene el Espíritu Santo. Cuando Pablo llegó a Éfeso, se habían unido ya todos los elementos que constituían la formación de la iglesia. Así es que el equipo de transición compuesto por Juan y sus discípulos habían terminado su tarea y ya no hacía falta la predicación de Juan el Bautista. Ahora era la predicación del Evangelio de Jesucristo. Por eso, a partir de ahí, ya se disuelve toda la influencia de Juan el Bautista. De aquí en adelante, quienes hayan participado de este ministerio tenían que pasar a formar parte íntegra del cuerpo de Jesucristo. Es muy importante, hermanos, es muy importante notar que el don de lenguas que se usó en el desarrollo de la iglesia, fue una señal de aprobación de parte de Dios en 4 áreas muy importantes: el establecimiento del nuevo pueblo y la incorporación de los judíos fieles, lo que pasó en Hechos. Después, la admisión de los samaritanos. Los samaritanos también fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. 3, cuando los gentiles también reciben el don de lenguas. Pedro en la casa de Cornelio. Y ahora aquí al final, la incorporación de los discípulos de Juan que también reciben el don de lenguas. Así es que se cierra este ciclo tan hermoso de la predicación de Juan el Bautista cuando los últimos discípulos que quedaban se convierten, se bautizan y son llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver qué pasó ahora en la sinagoga. Dice aquí, versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, camino con C mayúscula refiriéndose a Jesús delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 2 años, hermanos, predicando en la misma ciudad, Pablo enseñando, haciendo discípulos, formando a los nuevos creyentes, instruyéndoles. Ahora, esto representa una situación muy difícil para Pablo, ¿verdad? Nosotros lo vemos ahora, oh, pues sí que bueno, vamos a enseñar y vamos a hacer discípulos. Ok, nosotros tenemos la Biblia completa. Tenemos muchas versiones de la Biblia. Tenemos ya la información de muchísimos escritores bíblicos que nos ayudan y teólogos que nos ayudan a entender las escrituras. Tenemos institutos bíblicos, tenemos maestros, tenemos tecnología, tenemos internet, tenemos un montón de cosas. Nos podemos desplazar de un lugar a otro en automóvil, en autobús, en avión, en tren. Hermanos, tenemos todas las ventajas. Ahora nosotros leemos esto, Pablo se quedó enseñando. Ah, muy bien. Recordemos las limitaciones en las que está predicando Pablo. Pablo no tiene el Nuevo Testamento, apenas el Nuevo Testamento se está escribiendo, sus cartas empiezan a circular por algunas de las iglesias. Lucas apenas está tomando nota de lo que está pasando aquí en los viajes misioneros. Los evangelistas empiezan apenas a escribir, todavía no están completos los evangelios, faltan más de 30 años para que Juan escriba el evangelio de Juan y se venga la revelación del Apocalipsis. Así es que
No eran condiciones fáciles para Pablo predicar, pero él estaba enseñándoles y él estaba guiándoles de acuerdo y en base a la experiencia sobrenatural que Pablo había tenido. Y pasaban años, años para que pudiera Pablo poder enseñar a toda esta gente. Resulta que ahí estaban haciéndose milagros y demás, y llegaron los falsificadores. Vamos a leer hasta el versículo 20. Dice el versículo 11. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron, fíjense bien lo que sucedió aquí, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un señor que se llamaba Esceva. Era un judío, era jefe de los sacerdotes, y estos muchachos, estos 7 muchachos, hacían esto. Andaban jugándole, hermanos, al vivo con los espíritus, con los demonios. Y aquí tenemos una enseñanza muy, muy fuerte para todos. Este es un tema, este es un tema que mucha gente le gusta indagar, investigar y se quieren meter en el asunto de la demonología. Hermanos, esto no es un chiste, esto no es una gracia. Todo lo que tiene que ver con brujería, con ocultismo, que la ouija, adivinación, tarot, meditación trascendental, la yoga, no como ejercicio, sino como meditación, mentes en blanco, espíritus guías, desprendimientos, levitación, todo este tipo de cosas, hermanos, que tienen que ver con brujería, con hechicería, existen, existen. Algunos dicen: no, esos son puros cuentos, son puros trucos. No, hermanos, los demonios existen y los demonios creen y tiemblan. Y los demonios están listos para poder atacar a las personas que se ponen a jugar con este tipo de cosas. Dios no nos mandó nada más andar cazando demonios por todos lados, porque ese es el otro extremo. Muchas iglesias que yo he conocido, todos son demonios, ¿verdad? Y todo hablan de puros demonios y demonios. Y hay una exacerbación acerca de lo que es la demonología, hermanos. No es así, no es así. Pablo estaba predicando, Pablo no andaba buscando demonios. Pablo andaba predicando, Pablo andaba exaltando el nombre de Cristo y enseñando el Evangelio y las verdades del Evangelio. Cuando se presentaban casos, como en el estudio pasado, la hija de un adivino, ¿verdad? Pablo reprendió al demonio y ese espíritu de adivinación salió. Lo mismo pasa aquí. Había estos muchachos que se les hizo fácil. ¿Por qué? Porque era algo atractivo, porque era algo que les daba fama. He conocido a muchos predicadores, sobre todo allá en los años 90. Allá en los años 90 fue muy popular todo esto, fue un movimiento muy grande y ahí se escribían libros y conferencias y congresos acerca de demonios y cómo sacar. No se trata de eso, hermanos, porque mucha gente lo toma a la ligera y mucha gente piensa que solamente es en el nombre de Jesús vete y ya. No, no, no. No tenemos tiempo. Yo tuve unas experiencias como pastor ya muy, muy difíciles, muy, muy, muy impresionantes con este sentido, en este tema. Por eso les digo que no es un asunto de chiste, no es un asunto de curiosidad nada más. Estos muchachos, estos hijos de esta persona, al igual que mucha gente el día de hoy todavía, se les hizo muy fácil, se les hizo muy fácil. Este, Veían a un demonio, a una persona endemoniada, y os conjuro por Jesús. ¿Cuál Jesús? Pues ese Jesús, el que anda predicando Pablo. No tenían ni conocimiento, no sabían ni lo que estaban haciendo. Y estos muchachos, estaban haciendo, y eran hijos de un sacerdote, imagínense, estaban haciendo eso. Dice: pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco. El demonio se los dijo. El demonio conoce a Jesús. A Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. Pero ustedes quiénes son. Reconozco la autoridad
lo dijo el espíritu malo. Esto lo dijo un demonio. Reconozco la autoridad de Jesús. Reconozco la autoridad espiritual de Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos. Eran 7 muchachos. Y era un hombre endemoniado. Dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Ok? Con este tipo de cosas, hermanos, no se juega. Existen, son reales, se tienen que tratar, por supuesto. El Señor le dio la autoridad a la iglesia, sobre todo principado y potestad. El Señor tiene autoridad, pero es un asunto de autoridad espiritual. No es un asunto de lucha de poder a poder, a ver quién puede más. Es un asunto solamente de autoridad. Pablo no se puso a pelear con la niña aquella. Jesús no peleaba con los endemoniados. Jesús no se agarraba a golpes. Jesús no los sujetaba y los tenía ahí en el piso por horas. Jesús no entraba en ese tipo de confrontaciones. Los discípulos tampoco. Ellos lo que hacían era tomaban la autoridad y le decían al demonio lo que tenía que hacer e irse, ¿verdad? Estos muchachos no supieron ni qué pasó. Y este hombre endemoniado se les vino encima, los desnudó, los lastimó, los hirió y así tuvieron que huir de aquella casa. No es un asunto ligero, hermanos, lo que sucedió aquí. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Se dieron cuenta que era el Señor Jesús el que podía solamente hacer esto. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, ¿ustedes saben cuánto dinero actualmente, en el día de hoy, año 2022, se invierte, se gasta en brujería, en hechicería? ¿Saben cuánto dinero se gasta en lectura de cartas, en lectura de café, en horóscopos, en adivinaciones, en amarres, en limpias? ¿Saben cuánto dinero se gasta en todo eso, hermanos? Es una industria multimillonaria en todo el mundo. Mucha gente en nuestros países latinoamericanos, mucha gente recurre a todo este tipo de cosas y no les cobran cualquier cosa. Y hay gente que es capaz de vender lo que tenga, de dejar lo que tenga, con tal de pagarle a un brujo o a un adivino para que les digan qué es lo que va a pasar. ¿Cuántas mujeres recurren a este tipo de brujería para amarrar hombres? ¿Verdad? Para mendigar un poquito de cariño, de amor. Yo quiero saber de este hombre. Y los hombres también, de las mujeres, por supuesto, también lo hacen. Hermanos, esto es un negocio terrible en todo el mundo. Y sigue el día de hoy. Sigue el día de hoy. Si ustedes se dan cuenta, los medios de comunicación, las cadenas televisoras no te permiten predicar abiertamente el evangelio. No puedes llegar y decir, vamos a poner una sección de lectura de la palabra de Dios. No. Pero casi todas las cadenas hispanas y muchas americanas también y de otras nacionalidades, casi todos ellos en sus noticieros o en sus programas tienen un espacio para el horóscopo.
tienen un espacio para los videntes, tienen un espacio para el brujo que hoy nos va a decir lo que va a suceder, tienen un espacio para la que hoy nos va a tirar las cartas y va a decir, a ver, tal artista, tal deportista, le vamos a echar las cartas para ver qué es lo que dice su futuro. Muchas de las televisoras, de los medios de comunicación en este tiempo, hermanos, les conceden espacios. ¿Y saben cuánto cuesta un minuto de televisión? ¿Saben cuánto cuesta un minuto en Univisión, en Telemundo? Estamos hablando de miles y miles de dólares un minuto, hermanos. Así es que este negocio de la brujería ya estaba desde el tiempo del apóstol Pablo. Dice aquí el versículo 19, trajeron los libros de la brujería, todos los que habían practicado brujería, los quemaron. Y cuando hicieron cuenta de lo que habían gastado, hermanos, en brujería, eran 50,000 piezas de plata. Era un dineral lo que se había gastado en esto. El día de hoy, hermanos, se sigue gastando un dineral en todo esto. Vamos a ver qué pasó después. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia, toda esta región de aquí arriba, toda esta región, Macedonia, Acaya, toda esta parte de arriba es Macedonia y Acaya, y quería él llegar hasta acá abajo, hasta Jerusalén, diciendo, después que haya estado ahí, será necesario que también vaya, fíjense bien, se quería venir hasta Roma, hasta acá arriba, ¿verdad? De acá de Jerusalén quería bajar aquí, y de aquí quería embarcarse hasta Roma para ir a predicar también el evangelio. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo todavía en Asia. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño, una bronca tremenda que hubo en acerca del camino. Me encanta cómo dice Lucas, me encanta esta expresión de Lucas cuando se refiere al evangelio, él dice el camino con C mayúscula, ¿verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Lucas usa mucho esta expresión. Hubo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero, un hombre que se dedicaba a hacer plata, obras de plata, artesanías de plata, llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos, otra vez, ¿se acuerdan que hemos visto esta escena desde que Pablo se convierte? Otra vez los discípulos no le dejaron, lo protegieron. La iglesia nuevamente cuerpeando a su predicador, cuerpeando a su líder, protegiéndolo. También algunas de las autoridades de Asia que eran sus amigos, fíjense, Pablo ya tenía amigos en los medios políticos, así que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentara en ese teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los demás no sabían por qué se habían reunido. Todos fueron, había alboroto, pues vamos a ver qué pasa nada más. Unos gritaban una cosa, otros otra, y la mayoría de la gente no sabía ni de lo que estaba pasando.
como normalmente sucede cuando hay una manifestación. Mucha gente va y luego le preguntan, ¿y usted qué vino? Pues no sé, nomás vine porque vi que había mucho movimiento y aquí estoy. Así llegó mucha gente que no sabía ni qué estaba pasando. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, este era un hermano, otro discípulo ahí en Éfeso, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de... Y no dejaban de gritar. 2 horas. 2 horas defendiendo, hermanos. Aquí sucedió algo difícil y que es muy frecuente también. Con que una persona, este hombre llamado Demetrio, empezó a alborotar a la gente. Oigan, se nos va a venir el negocio abajo. Nosotros vendemos estas figuritas de la diosa Diana y del templecito y lo hacemos de plata y nos estamos haciendo ricos. Pero si el evangelio sigue creciendo en esta ciudad, la gente ya no nos va a comprar nuestras cositas de plata y el templo de Diana se va a caer, se va a venir abajo y nos vamos a quedar sin negocio. Así es que vamos por aquellos que predican. Hermanos, esto es frecuente en muchísimos lugares al día de hoy todavía. Por eso les digo que el libro de los Hechos no es una historia del pasado. El libro de los Hechos nos refleja y nos revela muchas cosas que siguen pasando en el presente. Son principios en los que se basa la iglesia. Y en muchísimos lugares, en muchos países, en muchas regiones del mundo, sigue habiendo una persecución tremenda porque hay gente que se opone al evangelio porque piensan que les va a quitar el negocio. Se ha hablado mucho de Guatemala. En Guatemala ha crecido mucho el evangelio y en muchas regiones, en los años 90, principios de los 2000, muchas de estas regiones, las cantinas empezaron a cerrar porque ya no tenían comensales, ya no tenían clientes, ya no tenían borrachos, porque la gente, los pueblos enteros se estaban convirtiendo al evangelio y las cantinas tuvieron que cerrar. Y mucha de esa gente que dejó de tener ganancias con la maldad, empezaron a perseguir a los cristianos y en muchos lugares empezaron a correr de esas comunidades a los cristianos. Eso sucedió en Guatemala, estamos hablando de los últimos años. Lo mismo pasó en Tabasco, México, en Chiapas, México, en Guerrero, muchas comunidades donde el evangelio ha penetrado de una manera muy importante y todos estos negocios de alcohol, de drogas, han disminuido mucho. La gente que vio perdidas sus ganancias ha iniciado una persecución en contra de la iglesia. Es lo mismo que pasó aquí con Pablo en Éfeso. La gente se empezó a alborotar porque les estaban echando abajo el negocio. Dice el versículo 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. O sea, no han hecho nada. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se concedan y procónsules hay, acudan los unos a los otros. Es decir, vayan ante las autoridades. Si tienes un pleito, vamos ante las autoridades. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, pero pues no hagan este alboroto, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Gracias a Dios llegó un momento en el que pudieron ellos parar este alboroto. Si tienen pleito, vamos a los tribunales y que se haga, porque si no, como somos judíos, nos van a acusar los romanos y la cosa se va a poner muy, muy fea. Capítulo 20 dice: después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Acá arriba de Tesalónica, Filipos, toda esta es la región de Macedonia. Berea, Tesalónica, Filipos, toda esta es la región de Macedonia.
Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Es decir, andaba por acá, se vino para acá abajo hacia Grecia. Entonces, en vez de agarrar de aquí para venirse a Siria, es decir, Antioquía, para acá, a Tiro, toda esta parte de acá, decidió regresar por acá arriba, ¿verdad? Venirse otra vez acá por Asia para poder embarcarse hacia abajo. Y le acompañaron hasta Asia. Y fíjense bien, hermanos, acá, porque dijimos al principio, el viaje empezó, los viajes misioneros empiezan Pablo y Bernabé, punto. Oraron, ayunaron y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he mandado. Y ellos empezaron el viaje. Después ya era Silas, después era Timoteo, después fue Juan Marcos, después fue Aquila y Priscila, se empezaron a juntar. Y aquí hay otro grupo de hermanos que ya acompañan también a Pablo. Le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo, que ya eran ellos de la iglesia de Tesalónica. Fíjense, de aquí cuando Pablo regresa, algunos hermanos de esta región se van uniendo. Estos eran de Sópater era de aquí, de la iglesia de Berea. Ay, perdón, aquí. Ay, perdón. Ahí está. De la iglesia de Berea, de aquí era el hermano Sópater. Aristarco y Segundo eran de aquí arribita de la iglesia de Tesalónica. El hermano Gallo era de Derbe, aquí abajito de Filipos. Y Timoteo, que también era de ahí, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Es decir, ya hay un grupo de cristianos, de nuevos compañeros de Pablo, que empiezan a viajar ahora con él. Estos, habiéndose adelantado, dice, nos esperaron en Troas, en el puerto de Troas. Y nosotros, pasados algunos días de los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos ahí 7 días. Estaban aquí en Filipos y navegaron aquí y bajaron hasta Troas y se quedaron ahí 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la noche. Esto está pasando en Troas. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Las lámparas, hermanos, acuérdense, eran lámparas de combustible, pueden de cera o de queroseno, ¿verdad? Eran de aceite, eran lámparas, y por supuesto la lumbre, el aceite quemado, desprende dióxido de carbono. Había muchas lámparas donde estaban reunidos. Imagínense, había mucha gente. Y aparte de la gente respirando, estaba todo el aceite que se estaba quemando. Así es que pues estaban a punto de la intoxicación. Y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Así es que los que se quejan de que yo predico mucho, hermanos, acuérdense de Éutico. Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, ¡pum! Cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Cuando cayó el muchacho de 3 pisos, fueron por él, dijeron, ya murió. Descendió Pablo y se echó sobre él. Se echó sobre él, hermanos. ¿Recuerdan esta expresión? Se echó sobre él. Lo hizo Elías, lo hizo Eliseo, lo hizo Jesús. Se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Toda la noche se quedó. Toda la noche se quedó hablando, predicando, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Eso pasó en Troas. Después de ahí se van a Mileto, hasta acá abajo, miren, están acá en Troas y se vienen aquí abajito de Éfeso. Ahí está el puerto de Mileto. A ver si lo vemos aquí. Acá está el puerto de Mileto.
Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allá a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos a Quío, y al otro día tomamos puerto en Somos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu. Fíjense, hermanos, estas palabras de Pablo. Ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Lo estaban buscando en Jerusalén. Salvo que por el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Se empieza a despedir, hermanos, de las iglesias, de los hermanos que lo protegieron, que lo ayudaron, que lo cuidaron y que con tanto amor les predicó. Ninguno de ustedes verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Pablo ya les está advirtiendo, hermanos, en cuanto yo me vaya, van a llegar lobos rapaces. Así es que ustedes, como obispos, como supervisores, tienen que estar al pendientes de lo que va a suceder. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 días, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hermanos, qué escena tan bonita, tan emotiva. Pablo recorre las iglesias, ahora está en este lugar, ahí en Mileto, acompañado de algunos nuevos discípulos de las otras iglesias. Un cuadro hermosísimo, hermosísimo, el fruto de su trabajo. Ahí están estos hermanos, ¿verdad? Sópater, Aristarco, Alejandro, Gallo, ahí están con él. Es su nuevo equipo de trabajo que ha ido formando como fruto de las otras iglesias. Y allí están todos en Mileto reunidos, y se empieza a despedir de ellos, les da instrucciones, les dice: ya no me van a ver más. Pablo sabía que de Jerusalén
su camino a Roma iba a ser muy difícil y lo que venía iba a ser muy, muy, muy feo para él. Así es que Pablo se despide, ya no me van a ver, ya no me van a ver. Y los hermanos le abrazan, los hermanos oran, le bendicen, le besan. Y dice que le acompañaron entonces al barco y se despiden. Y las iglesias ahí quedan. Iglesias establecidas, iglesias formadas. Tienen pastores, tienen líderes, tienen a la gente que está ahí lista para trabajar por el Señor. Ya el ministerio en toda esa región de Asia se ha cumplido, ya está cumplida en esa parte la gran comisión. Y de ahí entonces empezaría a expandirse a lo largo de los siglos para que nos alcanzara hasta nosotros 2000 años después la palabra del Señor. Jesús les dijo a los discípulos, vayan por Jerusalén, me van a hacer ustedes testigos en Jerusalén, y lo cumplieron. Me van a hacer testigos en Judea, lo cumplieron. Van a ir a Samaria hacia los samaritanos, lo cumplieron, y los samaritanos recibieron la palabra de Dios y el Espíritu Santo, y me van a hacer testigos hasta lo último de la tierra. Pablo había llegado hasta lo último de la tierra conocida en ese entonces, y a partir de ahí la iglesia siguió avanzando por todos los demás lugares que necesitaba ser predicado el evangelio. Capítulo 21, vamos a ver solamente los primeros versículos que hablan acerca del ministerio en Tiro y luego en Cesarea. Dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Es decir, llegaron aquí de Mileto, caminaron todo esto, pasaron aquí por Chipre y llegaron aquí hasta Tiro. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Los discípulos le empezaron a advertir. Cumplidos aquellos días salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Qué hermosa escena. Todos los discípulos de rodillas en la playa orando, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos volvieron a sus casas. Lucas es el que está narrando todo esto. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, de aquellos 7 diáconos que fueron nombrados en el capítulo 8, posamos con él. Se quedaron en casa de Felipe. Este Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, dice Lucas, y los de aquel lugar, que no fuera a Jerusalén. Otra vez la iglesia tratando de proteger a Pablo, tratando de cuidar al mensajero. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Y ahí termina el tercer viaje misionero de Pablo, hermanos. Un viaje de confirmación, un viaje de establecer, de formar liderazgo en las iglesias, y un viaje de despedida. Un viaje en el que Pablo sabía que su tiempo estaba llegando al fin. Y déjenme decirles esto muy importante. No sé, probablemente Pablo percibía esto,
La iglesia lo percibía y por supuesto el Espíritu Santo lo percibía. ¿Pablo pudo haber seguido predicando el Evangelio por mucho tiempo? Sí, 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 sí. ¿Y pudo haber hecho 5 viajes más? Yo creo que sí los pudo haber hecho. El asunto, hermanos, es que Pablo estaba llegando a tomar tanta influencia y tanto poder. Si se dan cuenta, los otros discípulos de Jesús, directamente los discípulos, ya no están. Ya no vemos a Pedro, ya no vemos a Juan, ya no vemos a los otros 8 tampoco, ya no están. El único que está es Pablo. Pablo es el que sobresale, Pablo es la estrella, Pablo es el prominente, Pablo es el que va y viene y dice y establece y todo mundo empieza a hablar y a vivir alrededor de Pablo. Hermanos, se estaba formando una burbuja de influencia y de poder muy poderosa alrededor de Pablo. Y por favor escuchen esto, la iglesia no se trataba de Pablo. Pero cuando empiezas a inflar, y esto lo hemos visto tantísimas veces, hermanos, actualmente, cuando una iglesia, cuando una denominación, cuando un movimiento empieza a inflar tanto a sus líderes, a sus pastores, llega un momento que se crea una esfera de poder tan peligrosa y tan dañina para la iglesia. Y el Señor la tiene que reventar. El Señor la tiene que reventar. Y hermanos, yo he sido testigo de muchísimas de esas burbujas, ¡pum!, que el Señor las tiene que reventar para que no se siga haciendo daño a la iglesia. Y quizás ustedes conocen, ya han escuchado de eso, pastores que se inflan, y es una captación de poder, que aunque no quieran ellos, la gente les va dando poder, y de pronto ya están hasta arriba, y el Señor los tiene que pinchar esa burbuja y deshacer esa burbuja, porque de otra manera se empezarían a levantar hombres dioses prácticamente. Muchísimas iglesias donde vemos que los pastores, la misma gente los va subiendo, la misma gente, pum, pum, los va inflando, pum, pum, hasta que su ego llega a ser tan grande y ya son los pastores intocables y ya son los que exigen andar solamente en limusina y necesitan una mansión y necesitan acá, porque ya son tan inalcanzables que nadie les puede hablar, nadie les puede tratar directamente, no pueden contestarle a la gente directamente, aparecen solamente, pum, en el momento exacto, dan su predicación y desaparecen, no pueden convivir con... Hermanos, cuando llega a suceder eso, Dios tiene que actuar, porque Dios tiene que proteger a la iglesia. A Pablo no se le había subido, Pablo siempre había tenido los pies en la tierra, pero la gente lo estaba empezando ya a elevar demasiado, y Pablo sabía que esa burbuja se tenía que reventar lo antes posible. Así es que Pablo se despide. ¿Pero por qué, Pablo? Oye, todavía te falta mucho, todavía tienes mucho que dar, todavía... No, señores, ahora la responsabilidad es de la iglesia. Por eso los hice obispos, por eso los hice pastores, por eso les enseñé, para que ahora ustedes se hagan cargo de la iglesia. Y cuidado, cuando uno se empiece a inflar, el Señor se va a encargar de desinflarlos. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Así es que cuando el Señor empieza a mover, hermanos, y cuando el Señor empieza a ver que la cosa se está poniendo muy egocéntrica, ¡pum!, el Señor sabe cómo desinflar esas actitudes negativas que mucha gente, muchos pastores, lamentablemente a lo largo de la historia han tenido. Y ustedes conocen infinidad de historias, infinidad de evangelistas, pastores, mega iglesias, por todos lados, que de pronto, después de haber sido las grandes estrellas y que ni el cielo los merecía y la tierra casi casi flotaban, tuvieron que ser derribados como un altar de pies de barro. Y el Señor lo tuvo que hacer. Pablo nunca lo hizo, Pablo nunca se le subió, pero la gente lo pudo haber subido. Pablo era humilde y Pablo sabía su lugar y tenía los pies puestos en la tierra, pero la gente le pudo haber dado ese poder y lo pudo haber inflado de esa manera, y el Señor no lo iba a permitir de ninguna manera.
Así es que, hermanos, aquí terminan los viajes misioneros de Pablo. La próxima semana, si el Señor permite, hablaremos de los últimos capítulos de cómo siguió desarrollándose la iglesia por todos lados hasta el final del libro de los Hechos. Si pueden, por favor, lean. De aquí nos quedamos en el capítulo 21, 16. Lean a partir del 17 hasta el capítulo 28. No lo vamos a poder quizás leer todo la próxima semana, pero iremos viendo algunos fragmentos y terminamos nuestro estudio de el libro de los Hechos y les presento el siguiente estudio que ya está listo para empezar terminando este. Pues vamos a orar, hermanos, le damos gracias a Dios. Padre, muchas gracias, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por la vida de este hombre llamado Pablo. Este hombre, Señor, que en un principio fue un dolor de cabeza para la iglesia, un azote para la iglesia, pero en tus manos, Señor, fue transformado y se convirtió en una bendición tremenda, Señor. Y todas estas ciudades, todos estos lugares que hemos estado viendo en estos mapas, Señor, alcanzaron a ser bendecidos por la vida de este hombre, Señor, que entendió que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que el único camino para llegar al Padre es a través de Él solamente. Señor, gracias por todos estos hermanos que vemos, arropando, Señor, al mensajero, ayudándole, llevándolo, trayéndolo, defendiéndole, dando la cara por Él, protegiéndole. Señor, muchas gracias, porque la iglesia hasta este día, siempre, Señor, siempre ha estado ahí presente para proteger a tu iglesia, para ayudar a tus mensajeros, para bendecirles, para obedecer y para aprender, Señor, todo lo que tú estás hablando a tu iglesia. Muchas gracias, Señor. Gracias porque entendemos que la iglesia no son los líderes, la iglesia no son los pastores, la iglesia eres tú, Señor. Tú eres la iglesia y tú fundaste la iglesia y sobre tu iglesia las puertas del infierno no prevalecerán. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada persona que está conectada y bendice, Señor, las ofrendas que los hermanos también están enviando a través de estas transmisiones, Padre. Muchas gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Gracias. La próxima semana terminamos nuestro estudio de Hechos. El domingo nos vemos en la iglesia. Gracias a los que han estado mandando estrellitas, ¿verdad? Esas estrellitas son ofrendas que estamos recibiendo para la iglesia, ¿verdad? No son para mí. Esto es de la iglesia y es dinero que va para las ofrendas, para la tesorería de la iglesia. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos. Que el Señor esté con ustedes, hermanos. Y si el Señor permite, entonces nos encontramos la próxima semana. Que Dios les bendiga y gracias, hermanos, por acompañarnos.